¿Conoces esa sensación de llevar un peso invisible que nadie ve, pero que sientes en cada músculo del cuerpo? Ese cansancio que no desaparece con una noche de sueño. Descubrí algo sobre eso que cambió mi vida por completo. Y si me acompañas hasta el final, entenderás por qué esta historia no es solo mía, también puede ser tuya. Porque hay una verdad oculta en las rutinas de millones de mujeres. Una verdad que reside en los pequeños detalles, en la olla que sostienes demasiado tiempo, en la pregunta que respondes automáticamente, en ese momento en que te sientas solo un segundo y te das cuenta de que apenas puedes mantenerte en pie. Y hoy les mostraré exactamente cómo descubrí esto de la manera más inesperada. Y si esta conversación te resuena, suscríbete al canal y compártela con ese amigo que también necesita escucharla. Porque hay historias que no están destinadas a ser guardadas para uno mismo. Así que vengan conmigo. Necesito contarles sobre el día en que una frase garabateada en un mural lo cambió todo. ¿Alguna vez has tenido ese momento en que algo pequeño, casi insignificante, te golpea como un puñetazo en el estómago? Eso fue exactamente lo que me pasó. Estaba limpiando la habitación de un adolescente. Nada del otro mundo. Otro día, otra casa, otra rutina. Recogí ropa, ordené libros, quité el polvo de los muebles y entonces vi su mural. ¿Sabes esas cosas que hacen los adolescentes? Lleno de frases, pegatinas, dibujos. Normalmente, ni siquiera le prestaba atención, pero ese día una frase me detuvo. Estaba escrito con letra firme: necesito ser fuerte. Y justo debajo, casi oculto, en letras más pequeñas y apretadas, como si tuviera miedo de escribir, pero no sé cómo. Sentí como si alguien hubiera abierto mi pecho y hubiera leído todo lo que estaba escondido dentro. ¿Cuántas veces he pensado exactamente eso? ¿Cuántas veces me he despertado en mitad de la noche, he mirado al techo y me he susurrado: tengo que salir adelante, tengo que ser fuerte? Y entonces me vino ese pensamiento que nunca le confesé a nadie, pero no sé cómo, ya no sé si puedo. ¿Alguna vez te has sentido así, como si estuvieras interpretando el papel de una mujer fuerte, mientras por dentro todo se desmoronaba? Miré esa frase y me di cuenta. Ese chico estaba pasando por lo mismo que yo. Exigía una fuerza que nadie le había enseñado. Intentaba cargar con un peso sin saber a dónde llevarlo. Y lo más doloroso, creía que tenía que hacerlo solo, igual que yo, tal vez igual que tú. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. No fue un llanto fuerte ni dramático. Fue un llanto silencioso, de esos que se escapan mientras sigues limpiando la habitación, fregando, haciendo lo que tienes que hacer, porque las mujeres como nosotras ni siquiera podemos parar de llorar del todo, ¿verdad? Y mientras limpiaba ese espejo pensé: ¿cuándo decidí que necesitaba ser fuerte todo el tiempo? ¿Quién dijo que no podía tener miedo, que no podía estar cansada, que simplemente no podía ignorar? ¿Sabes qué me asustó de verdad? Ya ni siquiera recordaba cómo era vivir sin esa presión. Era como si ser fuerte se hubiera convertido en mi identidad. Ya no era una cualidad, era una prisión. ¿Y tú? ¿Cuándo empezaste a presionarte tanto? ¿Cuándo estar bien se convirtió en una obligación y dejó de ser una opción? Limpié ese espejo con tanta fuerza que me dolía la mano, como si también pudiera limpiar la confusión que sentía dentro de mí. ¿Y conoces esa sensación de estar a punto de entender algo muy importante, pero aún no puedes expresarlo con palabras? Eso fue todo. Estaba en medio de una revelación y ni siquiera lo sabía todavía. Terminé de ordenar mi habitación, pero no podía quitarme esa frase de la cabeza. Necesito ser fuerte, pero no sé cómo. Me acompañó el resto del día, me acompañó toda la semana, me acompañó hasta que finalmente tuve el valor de analizar mi vida y hacerme la pregunta que tanto había estado evitando. ¿Qué pasa si no necesito ser fuerte todo el tiempo? Y si toda esta presión es precisamente lo que me está destruyendo por dentro. Déjame contarte cómo llegué a este punto. Porque esta historia no empezó en el mural de ese niño. Empezó mucho antes, cuando aún creía que la fuerza significaba no flaquear jamás. Cuando José murió, mis hijos eran pequeños. Tenía 2 hijos que criar sola, cuentas que pagar, una casa que mantener. Y todos a mi alrededor me decían lo mismo: eres fuerte, lo lograrás, eres una guerrera. Y lo creí, me creí la idea por completo. Me despertaba antes del amanecer, preparaba café,
Preparaba mi uniforme y lo llevaba a la escuela. Luego iba a trabajar. Limpiaba casas, muchas casas. Llegaba a casa, preparaba la cena, ayudaba con las tareas y acostaba a todos. Y cuando por fin todos se dormían, todavía tenía que lavar la ropa, limpiar la cocina y preparar todo para el día siguiente. Y al día siguiente lo hice todo de nuevo, sin parar, sin respirar, sin cuestionamientos, porque era fuerte, ¿recuerdas? Las mujeres como yo no se rinden, no se quejan, no piden ayuda. ¿Conoces este itinerario? Seguro que sí. El problema es que nadie me dijo que ser tan fuerte tiene un precio. Y ese precio eres tú misma. Es dejar de existir un poco cada día. Es convertirte en nada más que una función. Madre, trabajadora, proveedora, guerrera. Pero, ¿qué pasa con la mujer? ¿Dónde está? Recuerdo un día en particular. Uno de mis hijos me llamó para ver un dibujo que había hecho. Lo miré, sonreí. Le dije, «Qué bonito, hijo». Y volví a lo que estaba haciendo, pero más tarde, por la noche, cuando fui a recoger sus cosas, volví a ver el dibujo. Era yo. Me había dibujado con los brazos llenos de bolsas de la compra y una expresión de cansancio. Y debajo había escrito, «Mi madre, la más fuerte del mundo». Debería haberme sentido orgullosa, ¿verdad? Pero lloré. Lloré porque me di cuenta de que así me veía mi hijo, no como alguien feliz, no como alguien que jugaba, reía y descansaba, sino como alguien cansada, con una carga. Y lo más triste, pensó que era algo de lo que enorgullecerse. Le estaba enseñando a mi hijo que la fuerza es cargar con todo sola, que el amor es sacrificarse hasta no quedar nada, que ser una buena madre es perder la identidad de mujer. ¿Es esto realmente lo que queremos transmitir? Esa noche, guardé el dibujo en un cajón y con él intenté alejar la incomodidad que me causaba, porque admitir que algo andaba mal significaría tener que cambiar, y no tenía energía para cambiar, apenas tenía energía para seguir como estaba. Pero la vida, hija mía, tiene una curiosa forma de insistir en las lecciones que tratamos de evitar. Fue por esa época que empecé a trabajar en casa de doña Mariana, una casa grande y bien organizada, con todo en su sitio, de esas casas que parecen no tener ningún problema. El primer día me lo enseñó todo. Me explicó cómo le gustaban las cosas. Era educada, pero distante. ¿Conoces a esa clase de persona que mantiene a todos a cierta distancia? Así era ella. Yo limpiaba, ella pagaba, cada uno a lo suyo. Hasta el día de la taza. Estaba lavando los platos cuando lo vi. Una taza rota, sujeta con cinta adhesiva. En medio de una cocina llena de cosas nuevas y bonitas, esa taza remendada parecía completamente fuera de lugar. Sentí curiosidad. ¿Por qué alguien guardaría algo roto pudiendo simplemente comprar otro? Doña Mariana entró en la cocina y me vio mirando la taza. Soltó una risa algo incómoda y dijo, «Esa taza soy yo». En ese momento no lo entendí. Pensé que era un comentario casual, pero ella continuó, «Roto, pegado, remendado, pero sigue aquí, sigue funcionando». Había tanta tristeza en esa frase que no sabía qué decir. Así que hice lo único que había aprendido a hacer. Seguí limpiando, pero esas palabras seguían resonando en mi cabeza, porque conocía esa sensación de estar roto por dentro, pero tener que seguir funcionando por fuera, de mantener las piezas unidas con fuerza, con cinta adhesiva, con lo que fuera necesario, solo para que nadie notara que no estás completo. ¿Alguna vez te has sentido como una taza rota? Aún ahí, todavía funcionando, pero agrietada. ¿Temes que en cualquier momento alguien se dé cuenta de que no puedes dar otra calada? Con el tiempo conocí mejor a doña Mariana y descubrí que esa casa perfecta escondía muchas cosas. El marido que salía temprano y regresaba tarde. Los hijos adultos que solo llamaban cuando necesitaban algo. El silencio que llenaba cada habitación, incluso cuando había gente en casa. Vivía rodeada de gente, pero completamente sola. Y lo más curioso, ella también era fuerte. Podía con todo. Tampoco pedía ayuda. También creía que mostrar debilidad era inaceptable. Éramos iguales. Ella con su taza rota en la cocina de granito. Yo con mi cansancio oculto en la rutina incesante. Dos mujeres fuertes. Dos mujeres rotas. Un día, mientras fregaba la sala, se sentó en el sofá y miró por la ventana. Tras un largo silencio dijo, casi para sí misma, «¿Sabes qué es triste?
Nos pasamos la vida intentando ser lo que los demás esperan, y cuando por fin lo logramos, nos damos cuenta de que hemos olvidado quiénes éramos en realidad. Eso me golpeó como un rayo, porque era precisamente eso. Me había convertido en la madre fuerte, la mujer guerrera, la persona que siempre consigue resultados. Y en el proceso, había perdido a la mujer que soñaba, que reía, que descansaba. ¿Tú también te has perdido alguna vez intentando ser lo que los demás esperaban de ti? Limpié la casa de doña Mariana durante casi 2 años, y cada conversación, cada silencio compartido, cada mirada comprensiva, me mostraba algo que no quería ver, que la verdadera fuerza no consiste en no caer nunca. Se trata de tener el coraje de admitir que ya has caído hace mucho tiempo y solo finges estar de pie. Pero aún no estaba lista para aceptarlo del todo, porque aceptarlo significaría cambiar, y el cambio da miedo. Hasta que la vida me presentó a alguien que me mostró de la manera más dolorosa posible lo que pasa cuando te empeñas en cargar con todo sola. Apareció un martes por la tarde. Estaba terminando de limpiar el garaje de doña Mariana cuando vi a una mujer sentada en el suelo, apoyada contra la pared, abrazando una mochila vieja. Al principio, pensé que alguien pedía algo, pero al acercarme vi que lloraba, un llanto silencioso, de esos que duelen. Me senté a su lado y esperé. A veces no se necesitan palabras, solo se necesita que alguien esté ahí. Después de un rato se secó la cara y me miró. Me despidió. 3 palabras, pero cargadas de tanto peso que parecían 1000. Me contó entrecortadamente que llevaba 15 años casada, que había dejado su trabajo para ocuparse de la casa y los niños, que había hecho todo lo que creía que debía ser una buena esposa, y que de repente, sin previo aviso, él simplemente le dijo que ya no la quería, que podía irse. Y lo peor, no tenía a dónde ir. Se había dedicado tanto a esa familia que se había olvidado de construir algo propio. No tenía trabajo, ni casa, ni independencia. Solo tenía esa mochila con algo de ropa y la devastadora sensación de haberlo perdido todo. ¿Te imaginas despertar un día y descubrir que la vida que construiste no era realmente tuya? Le agarré la mano y le dije lo primero que me vino a la mente. A veces cuando alguien te echa de un lugar, es simplemente la vida haciéndote espacio para que vuelvas a tu interior. Ni siquiera sabía de dónde venía esa frase, pero tenía sentido, porque cuando perdemos todo lo de afuera, lo único que queda es lo de adentro, y a veces eso es precisamente lo que necesitamos redescubrir. Se quedó allí en el garaje, llorando y desahogándose durante casi 1 hora, y yo me quedé con ella, porque sabía lo que era ese dolor. Era el dolor de descubrir que te habías borrado por completo intentando hacer felices a los demás. Yo había pasado por algo similar. Tras la muerte de José, me di cuenta de que me había convertido en la esposa de José, y cuando él se fue, ya no sabía quién era sin él. Tuve que reconstruir mi identidad desde cero. Tuve que redescubrirme a mí misma bajo todas esas capas de expectativas y roles sociales. Y esa mujer en el garaje estaba al comienzo de ese mismo viaje doloroso, pero necesario. Antes de irse, me dio las gracias y me preguntó, ¿cómo lo lograste? ¿Cómo lograste volver a tu interior? Respiré hondo, un día a la vez, una pequeña decisión a la vez. Empecé preguntándome, ¿qué disfruto? ¿Qué me hace feliz? ¿Quién soy cuando no soy lo que los demás necesitan que sea? Ella asintió. Sus ojos aún estaban llenos de lágrimas. ¿Y sabes lo que descubrí? Continué. Descubrí que no necesitamos tener todas las respuestas a la vez. A veces, basta con empezar a hacerse la pregunta. ¿Y tú? ¿Cuándo fue la última vez que te preguntaste quién soy cuando no soy lo que todos esperan de mí? Esa mujer se fue y nunca la volví a ver, pero dejó algo en mí. Dejó la certeza de que no estaba sola en esta lucha silenciosa, de que miles de mujeres llevaban cargas invisibles, negándose a sí mismas, perdiéndose a sí mismas. Y quizás era hora de empezar a hablar de ello, pero aunque estas conversaciones y encuentros me revelaban verdades incómodas, aún me costaba mucho aplicarlas a mi propia vida. Es curioso cómo podemos tener claridad sobre la vida de los demás, pero permanecer completamente ciegos ante la nuestra. Seguía con prisas, trabajando demasiado, durmiendo muy poco, fingiendo que todo estaba bien, hasta que mi cuerpo empezó a exigirme pago. Empezó con cosas pequeñas, un cansancio que no se me iba, un dolor de espalda constante,
una dificultad para concentrarme que antes no tenía. Lo ignoraba todo. Tomé un analgésico, tomé más café y continuó, porque parar no era una opción. Tenía cuentas que pagar, hijos que criar, responsabilidades que dependían de mí. ¿Quién lo haría todo si paraba? ¿Alguna vez lo has pensado así? Que el mundo se derrumbará si te tomas un día libre para descansar. Y entonces llegó ese día del que les hablé al principio. El día que me senté en el borde de la cama, solo para recogerme el pelo, y me quedé allí, paralizada, durante casi 10 minutos. No era tristeza, no era desánimo, era puro agotamiento. Era mi cuerpo gritando: ¡basta! Ya no aguanto más. ¿Y saben qué es aún más aterrador? Ni siquiera me había dado cuenta de que estaba en ese punto. El cansancio había ido apareciendo tan despacio, tan gradualmente, que lo había normalizado. Se había convertido en parte de mi rutina, como cepillarme los dientes o preparar café. Cuando la fatiga extrema se volvió normal, ese día me miré al espejo y casi no me reconocí. Vi a una mujer agotada, con profundas ojeras, hombros caídos y una expresión vacía. Y pensé, ¿cuándo dejé que llegaras a este punto? Pero aún así, me levanté, me até el pelo, fui a trabajar, porque la máquina ya estaba en marcha y no sabía cómo detenerla. Fue entonces cuando empecé a prestar atención a las señales que mi cuerpo me había estado enviando durante meses, señales que había estado ignorando, los dolores de cabeza constantes, la irritabilidad, los olvidos, las repentinas ganas de llorar, la sensación de estar siempre al límite, siempre a punto de estallar. También empecé a notar cómo esto afectaba mi relación con mis hijos. Estaba físicamente presente, pero emocionalmente ausente. Respondía automáticamente. No tenía paciencia, ni siquiera tenía energía para una conversación seria. Y se dieron cuenta. Vi esa preocupación silenciosa en sus ojos, ese miedo a molestarme, como si anduvieran con pies de plomo a mi alrededor. Me estaba convirtiendo en una versión descolorida de mí misma. Y lo peor, empezaba a pensar que era inevitable, que esta era simplemente la vida de una madre soltera, de una mujer trabajadora. Pero no fue así. Esa no era la única opción. Lo vi claro durante una conversación con una amiga. Estábamos tomando un café y, de repente, me preguntó: ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo solo porque querías? No porque lo necesitabas, ni por obligación, solo porque te hacía feliz. Me quedé en silencio, porque no podía recordar. Literalmente no podía recordar un momento reciente en el que hubiera hecho algo solo para mí. Me tomó la mano. Sabes que esto no es normal, ¿verdad? Tienes derecho a una vida que no se limite a las obligaciones. Parece obvio cuando lo dices así, pero para mí, en ese momento, fue una revelación, porque había interiorizado tanto la idea del sacrificio que ya ni siquiera consideraba tener mis propios deseos. Mis deseos habían quedado relegados a un rincón tan oscuro que ni siquiera sabía si seguían existiendo. ¿Y tú? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo realmente por ti? Empecé a hacer pequeños ejercicios. Me preguntaba, ¿qué me gusta? ¿Qué me relaja? ¿Qué me hace sonreír? Las respuestas tardaron en llegar. Mi cerebro estaba tan acostumbrado a pensar en los demás que había olvidado cómo pensar en mí mismo. Pero poco a poco empecé a recordar. Recordé que me gustaba leer, que me gustaba caminar al atardecer, que me gustaba escuchar música mientras cocinaba. Cosas pequeñas, cosas sencillas, pero cosas que habían desaparecido por completo de mi rutina. Empecé a reintroducir estas cosas, poco a poco, 10 minutos aquí, 15 allá. Y algo empezó a cambiar. No fue drástico, no fue revolucionario, pero fue real. Me di cuenta de que cuando dedicaba tan solo 15 minutos al día a hacer algo que me hiciera sentir bien, el resto del día se sentía más ligero. Tenía más paciencia, más claridad, más energía. Parece contradictorio, ¿verdad? ¿Cómo podría tomarme tiempo para no hacer nada productivo, hacerme más productivo? Pero eso fue exactamente lo que pasó, porque no somos máquinas. Necesitamos energía emocional, no solo física. Y esa energía proviene de los momentos en que reconectamos con quienes realmente somos. Pero incluso con estos pequeños cambios, aún estaba lejos de comprender la profundidad de lo que estaba sucediendo. Seguía tratando los síntomas sin abordar la causa raíz. Y la causa raíz
Estaba enterrada en un lugar que yo tenía demasiado miedo de explorar. ¿Has notado cómo nos aferramos a las cosas? No solo a los objetos físicos, sino también a las emociones, los recuerdos y el dolor. Lo arrinconamos todo, cerramos la puerta y fingimos que no existe. Tenía una caja así, literalmente. Era una caja de zapatos que estaba encima de mi armario. Dentro estaba todo lo relacionado con José: fotos, cartas, notas, pequeños objetos que solo tenían significado para nosotros dos. Lo guardé todo allí justo después de su muerte y nunca más lo abrí. 12 años fingiendo que esa caja no existía, pero existía. Y, de alguna manera, me agobiaba. Incluso allí arriba, incluso fuera de mi vista, ocupaba un espacio enorme dentro de mí. Fue un día de limpieza general que decidí afrontarlo. No sé exactamente qué me dio valor. Quizás fue la acumulación de todas esas conversaciones, todos esos encuentros, todas esas pequeñas revelaciones. Quizás simplemente me había cansado de llevar un peso invisible. Me subí a una silla, agarré la caja y bajé. Mi corazón latía con fuerza. Me temblaban las manos. Me senté en el suelo y respiré hondo, varias veces, preparándome. Y luego lo abrí. El olor a vejez, a guardado, a tiempo transcurrido, era palpable. Lo primero que vi fue una foto nuestra del día de nuestra boda. Los dos sonriendo, jóvenes, llenos de planes. Sostuve esa foto y lloré. Lloré todo lo que no había llorado en esos 12 años. Lloré por la pérdida, la soledad, el miedo, la añoranza, pero también lloré de alivio, porque por fin estaba permitiendo que esas emociones existieran. Las estaba sacando del sótano oscuro y sacándolas a la luz. Recogí cada objeto, cada foto, cada nota, y con cada uno llegó un recuerdo. Algunos dulces, otros dolorosos, algunos que había olvidado por completo. ¿Y saben qué entendí? Que guardarse las cosas no es lo mismo que sanar. Me lo había guardado todo, pensando que así era como lidiaba con la pérdida, pero en realidad solo la estaba posponiendo. Estaba congelando el dolor en el tiempo sin procesarlo, sin profundizar, sin soltarlo. ¿Tú también tienes cajas así? Cosas que guardaste bajo llave y fingiste que no existían. Pasé horas allí, en el suelo de mi habitación, repasando mi historia, y al final hice algo que nunca pensé que podría hacer. Separé lo que quería conservar de lo que estaba listo para soltar. Guardé algunas fotos, guardé algunos billetes especiales en una carpeta más pequeña, pero muchas cosas las metí en una bolsa y decidí donarlas o tirarlas. No porque ya no tuvieran valor, sino porque estaba lista para desprenderme de ellas. Y cuando terminé, sentí algo que hacía tiempo que no sentía: ligereza. Fue como si me hubiera quitado una pesada mochila de encima. Mis hombros se relajaron, mi respiración se hizo más profunda, sentía menos opresión en el pecho. Me di cuenta de que no necesitamos borrar el pasado, pero tampoco necesitamos vivir en él. Podemos honrar lo que fue, agradecer lo aprendido y seguir adelante. Pero esa caja no era lo único que guardaba. Tenía otras, muchas otras, cajas emocionales que ni siquiera sabía que existían. Y fue mientras trabajaba en la casa de otro cliente que una de esas cajas se abrió inesperadamente frente a mí. Doña Elena era diferente a todas las demás personas para las que trabajé. Era mayor, más reservada, más misteriosa. Vivía sola en una casa grande, llena de cosas antiguas, llena de historia. Me pidió que organizara el cobertizo de atrás, un lugar al que, al parecer, nadie había entrado en años. Al abrir la puerta, el olor a moho y abandono inundó el aire. Parecía un lugar olvidado por el tiempo, pero mientras limpiaba, descubrí cosas increíbles: muebles antiguos bien conservados, herramientas cuidadosamente organizadas, cajas etiquetadas. No fue descuido, fue una decisión. Doña Elena había guardado todo eso a propósito. En un rincón encontré una estantería con libros viejos y en medio una carpeta. Curiosa, la abrí. Eran cartas, decenas de cartas, escritas por doña Elena pero nunca enviadas. Y al leerlas, sé que no debería haberlo hecho, pero no pude resistirme. Se me reveló todo un mundo. Había estado casada, había tenido hijos, había tenido sueños, pero en algún momento todo se derrumbó. Su esposo se fue,
Sus hijos crecieron y siguieron adelante con sus vidas, y ella se quedó allí, en esa casa enorme, solo con recuerdos y esas cartas que nunca envió. En sus cartas hablaba de dolor, arrepentimiento y soledad, pero también de amor, esperanza y deseos incumplidos. Era como leer el alma de alguien impresa en papel. Cerré la carpeta y la volví a colocar en su lugar, con el corazón apesadumbrado, porque vi mi propia historia reflejada allí. Vi en qué podría convertirme si lo guardaba todo, si seguía encerrando mis emociones, si seguía viviendo en piloto automático. Vi a una mujer que dejó pasar la vida mientras pretendía estar viva, y yo no quería ese futuro para mí. Terminé de limpiar el cobertizo sin decirle nada a doña Elena sobre la carpeta, pero ese descubrimiento me afectó profundamente, porque me mostró que todos guardamos secretos, todos tenemos dolor oculto, y a menudo, quienes parecen más fríos, más distantes, son en realidad los más heridos. Empecé a mirar a doña Elena con otros ojos, y me di cuenta, no era mala, estaba protegida, había construido muros tan altos alrededor de su corazón que nadie más podía entrar, ni siquiera para hacerle daño, pero tampoco para amarla. Y eso me hizo pensar, ¿cuántas veces he hecho eso también? ¿Cuántas veces me he aislado para evitar el sufrimiento? Pero en el proceso también me he aislado de la alegría, de la conexión, de la vida real. ¿Alguna vez te has encerrado tanto en ti mismo para protegerte que terminaste encarcelándote? Uno de los últimos días que trabajé para ella, doña Elena me preguntó sobre la limpieza del almacén, si había encontrado algo interesante. La miré a los ojos y vi que lo sabía. Sabía que había encontrado la carpeta y me estaba dando la oportunidad de hablar de ello. Respiré hondo. Encontré recuerdos hermosos y un dolor profundo. Vi a una mujer que vivió intensamente, incluso cuando la vida no la trató bien. Guardó silencio un buen rato, luego asintió. Es bueno cuando alguien ve, cuando alguien presencia. A veces guardamos las cosas no para olvidarlas, sino para recordar que fue real, que sucedió, que valió la pena, aunque doliera. Le tomé la mano. Y nos quedamos allí, dos mujeres con historias diferentes, pero con dolores similares, compartiendo un silencio que decía más que 1000 palabras. Cuando salí de esa casa ese día, me llevé una certeza. La vida no se trata de no sufrir nunca, se trata de tener el coraje de sentir, de vivir, de abrirse, aún sabiendo que podría doler, porque la alternativa, encerrarse por completo, es peor que cualquier dolor. Es morir en vida. Y ya no quería vivir así, ya no quería simplemente sobrevivir. Quería vivir de verdad, pero realmente querer vivir y saber hacerlo son cosas completamente diferentes, porque no es como pulsar un botón y que todo cambie. Es un proceso, lento, doloroso a veces, lleno de altibajos. Empecé con pequeños gestos, los que había aprendido sobre la marcha, pero que aún me costaba poner en práctica. Empecé a prestar atención a lo que llevaba encima. Y no me refiero solo a cosas físicas, me refiero a expectativas, obligaciones que nadie me pidió que asumiera, culpas que no eran mías. ¿Sabes cuando estás lavando platos y agarras una sartén pesada? La sostienes con ambas manos, la lavas y luego la pones a secar en el fregadero. Sencillo, ¿verdad? Pero un día me di cuenta de que estaba sosteniendo una sartén pesada con una sola mano durante mucho tiempo, innecesariamente. Y pensé, ¿a cuántas cosas me aferro así, innecesariamente, por pura costumbre? Empecé a identificar estos patrones en mi vida. Me sentía culpable por no ser una madre perfecta. Me avergonzaba tener que trabajar tanto y tener tan poco tiempo con mis hijos. Sentía que tenía que compensar la ausencia de su padre siendo dos personas a la vez. Tenía la expectativa de estar siempre bien, siempre fuerte, siempre disponible. La idea de que pedir ayuda era señal de debilidad. La creencia de que descansar era pereza. Eran pesas invisibles, pero pesas reales al fin y al cabo. Y las cargaba todas, todos los días, sin darme cuenta. También lleváis cargas invisibles que nadie os pidió que llevaseis. El primer paso fue nombrar estas cosas. Escribir en una hoja de papel, cosas que llevo y que no necesito llevar. Y la lista crecía, página tras página. No tenía ni idea de cuánto peso innecesario tenía sobre mis hombros. El segundo paso fue el más difícil, empezar a soltar.
Empezó con la culpa de no ser perfecta. Un día, me senté con mis hijos y les hablé abiertamente. Miren, a veces cometo errores, a veces me canso y me impaciento, a veces no tengo todas las respuestas y no pasa nada. Soy humana, hago lo mejor que puedo, pero no soy perfecta y no necesito serlo. ¿Sabes qué pasó? Me abrazaron. Me dijeron que no necesitaba ser perfecta, que ya me amaban tal como era. Y allí, en ese abrazo, se levantó un enorme trozo de peso. Luego llegó la expectativa de estar siempre bien. Empecé a ser honesta. Cuando alguien me preguntaba, ¿estás bien? Y yo no, decía, hoy no me siento muy bien, pero se me pasará. Parece algo insignificante, pero fue revolucionario para mí. Fue romper la rutina. Fue permitirme ser auténtica. ¿Y saben lo que descubrí? Que cuando eres realmente vulnerable, la gente se acerca, no se distancia, porque todos se identifican con la lucha. Nadie se identifica con la perfección. Dejo ir, una cosa a la vez. Soltar no significa rendirse, significa reconocer lo que es tuyo y lo que no. Significa dejar de intentar controlar lo que está fuera de tu control. Significa elegir dónde pondrás tu energía limitada. Y cada vez que soltaba algo, mis hombros se sentían más ligeros, mi respiración más profunda, mi sonrisa más genuina, pero aún había algo grande que debía afrontar, algo que estaba en la raíz de todo, algo que, si no lo afrontaba de frente, seguiría saboteándome para siempre. Se trataba de lo que yo creía sobre mí mismo, porque en el fondo de todo, las exigencias, el perfeccionismo, la dificultad para pedir ayuda, la tendencia a negarme a mí misma, había una creencia que ni siquiera sabía que tenía. Solo tengo valor si soy útil. Esa frase nunca se había pronunciado en voz alta, pero estaba ahí, operando tras bambalinas en cada decisión, cada sacrificio, cada vez que decía que sí cuando quería decir que no. Creía que mi valor residía en lo que hacía, no en quién era. Por eso me desviví trabajando, por eso no descansé, por eso no pedí ayuda. Porque si dejaba de ser útil, si dejaba de hacer, ¿quién sería? ¿Cuál sería mi valor? ¿Alguna vez te has sorprendido pensando así? Que tu valor reside en ser productivo, en servir, en hacer cosas por los demás. Esta creencia viene de muy atrás, de nuestra crianza, de los mensajes que recibimos toda la vida. Una verdadera mujer es aquella que se preocupa, que se sacrifica, que prioriza a todos los demás. Y cuando cuestionamos eso, nos llaman egoístas. Pero el problema es que esta forma de vivir nos mata por dentro, porque nunca somos suficientes. Siempre hay algo más que hacer, una persona más a la que cuidar, un sacrificio más que hacer. Y nos desvanecemos, nos disminuimos, desaparecemos, hasta que un día te miras al espejo y ya no reconoces a la persona que te mira. Deconstruir esa creencia fue el trabajo más difícil e importante que he hecho, y todavía es un trabajo en progreso, porque creencias como esa están profundamente arraigadas, no desaparecen de la noche a la mañana. Empecé con una pregunta sencilla pero poderosa. ¿Qué pasaría si no hiciera nada hoy? ¿Seguiría teniendo valor? La respuesta automática de mi cerebro fue, no, si no haces nada eres inútil. Pero empecé a cuestionar esa respuesta. ¿De dónde salió? ¿Quién dijo eso? ¿Es cierto? Y me di cuenta. Mis hijos no me quieren porque limpié la casa. Me quieren porque soy su madre. A mis amigos no les gusto porque resuelvo problemas. Me quieren por quien soy. Mi valor no está en lo que hago. Está en el simple hecho de existir. Parece obvio al expresarlo con palabras, pero para mí fue una revelación que lo cambió todo. Empecé a practicar el ser en lugar de solo hacer. Sentarme en el sofá sin hacer nada, sin culpa. Tomar un café mirando por la ventana, sin prisas. Hablar con mis hijos sin hacer otras 3 cosas a la vez. ¿Y sabes qué pasó? La vida no se derrumbó. El mundo no se acabó. Las cosas no se desmoronaron. De hecho, mejoró. Porque cuando estaba realmente presente, cuando no solo realizaba tareas en piloto automático, todo se volvió más rico, más profundo, más real. Mis hijos notaron la diferencia. «Mamá, ¿estás más presente?», dijo uno de ellos un día. Y era cierto. Estaba más presente, porque ya no estaba perdida en la interminable lista de cosas por hacer. Estaba ahí,
en ese momento, completa. Y eso me recordó la frase del mural: necesito ser fuerte, pero no sé cómo. Porque ahora entendí, la fuerza que buscaba ese niño, que yo buscaba, que tanta gente busca, no es la fuerza para soportarlo todo, para no caer nunca, para no pedir ayuda nunca. Es la fuerza de ser honesto con tus limitaciones, de reconocer tu cansancio, de pedir ayuda cuando la necesitas, de soltar lo que no te corresponde. Es la fuerza de ser vulnerable, de ser humano, de ser real. Y esta fuerza, irónicamente, llega cuando dejamos de intentar ser fuertes todo el tiempo. Así que volví a esa casa, a esa habitación, a ese mural. El adolescente no estaba, pero entré y volví a mirar esa frase: necesito ser fuerte, pero no sé cómo. Y esta vez tomé un bolígrafo y escribí debajo, muy pequeño, casi como un susurro: ya lo eres, porque tuviste el coraje de admitir que no lo sabes. Y salí de allí diferente, no completamente transformada, no curada de todo, pero cambiada, más ligera, más honesta, más yo misma, porque todo este viaje me enseñó algo fundamental. La vida no se trata de ser fuerte, se trata de ser fiel a uno mismo. Se trata de tener el coraje de mirar el propio dolor y no alejarse de él. Se trata de admitir cuando no estás bien, cuando no lo sabes, cuando ya no puedes soportarlo más. Se trata de dejar ir las cargas que no son tuyas y abrazar la ligereza de simplemente ser humano. Y ahora, al final de esta conversación, quiero hacerles algunas preguntas. Preguntas que yo mismo tuve que responder, y eso lo cambió todo. ¿Cuál es ese peso invisible que has estado cargando por tanto tiempo que has olvidado que está ahí? ¿Es la expectativa de ser perfecto, de poder con todo, de no fallar nunca? ¿Es la culpa de no ser suficiente incluso cuando trabajas hasta el cansancio? ¿Es la vergüenza de necesitar ayuda, de tener límites, de ser humano? ¿Qué es esa caja que guardas en el fondo del armario y finges que no existe? ¿Es una vieja herida? ¿Un dolor que nunca procesaste? ¿Un sueño que abandonaste? ¿Es una parte de ti que encerraste porque te dolía demasiado? ¿Y cuál es la creencia que está en la raíz de todo esto? ¿Tú también crees, como yo, que solo tienes valor si eres útil? ¿Qué sacrificio hay que hacer para merecer el amor? ¿Qué pasa si no puede parar porque todo se derrumbará? Estas preguntas no son fáciles y las respuestas son aún más difíciles de encontrar, pero son necesarias. Porque la vida que vivimos cuando evitamos estas preguntas no es vida real, es supervivencia. Y tú mereces algo mejor que eso. Mereces vivir una vida en la que no estés constantemente agotado, una vida donde tengas espacio para respirar, para soñar, para ser, una vida en la que no tienes que demostrar nada a nadie, ni siquiera a ti mismo, una vida donde simplemente eres y eso es suficiente. Así que déjenme darles algunas cosas prácticas, cosas que hice y que marcaron la diferencia. No son mágicas, no resolverán todo de una vez, pero son comienzos. Y todo viaje comienza con un primer paso. Primero, nombra lo que sientes. Toma un cuaderno y escribe: siento, y complétalo. Puede ser cansancio, tristeza, agobio, pérdida, enojo, miedo, sea lo que sea. El solo hecho de nombrarlo aporta claridad. Porque lo que no tiene nombre permanece nebuloso, aterrador. Al nombrarlo lo defines, y lo definido se puede trabajar. Segundo, identifica una cosa, solo una, que cargues y que no necesites. Podría ser una expectativa absurda, una obligación que asumiste sin que te la pidieran, una culpa que no es tuya. Y practica el soltar. No tiene que ser drástico. Puede ser simplemente decidir: esto ya no es mi problema. Tercero, redescubre algo pequeño que te hacía feliz y que has abandonado. Podría ser escuchar una canción específica. Podría ser tomar un café lentamente mientras miras por la ventana. Podría ser leer un libro antes de dormir. Algo pequeño. Y hazlo todos los días. No te conformes, porque estos pequeños momentos de reconexión son los que te mantienen completo. Cuarto, sé honesto con una persona. Solo con una. Alguien en quien confíes. Y dile la verdad sobre cómo estás. No la versión editada, no el estoy bien automático. La cruda verdad. Puede dar miedo, pero también es liberador, porque cuando hablas en voz alta, cuando compartes la carga, se vuelve más ligera. Y quinto, recuérdate a diario:
Valgo simplemente porque existo. No necesito demostrar nada. Suena tonto. Suena a autoayuda barata. Pero funciona, porque creemos lo que repetimos. Y si te has pasado la vida repitiendo que no eres suficiente, es hora de empezar a repetir lo contrario. Son prácticas sencillas, pero transformadoras, porque cambian la forma en que te relacionas contigo mismo. Y cuando eso cambia, todo cambia. Hay un detalle que aún no les he contado. Después de todo este viaje, después de empezar a redescubrirme a mí mismo, ocurrió algo curioso. ¿Recuerdas a aquella mujer que conocí en el garaje, la que su marido echó de casa? Nos volvimos a encontrar, por casualidad, en la fila del banco. Me reconoció de inmediato, y su sonrisa fue tan genuina, tan radiante, que casi no podía creer que fuera la misma persona. Hablamos, y me dijo que había conseguido trabajo. Había alquilado una habitación pequeña, pero era suya. Se había reencontrado con viejos amigos, y, por primera vez en mucho tiempo, se sentía viva. ¿Recuerdas esa frase que me dijiste? Sobre volver a mi interior, preguntó. No la entendí en ese momento, pero ahora sí, y tenías razón. Perderlo todo por fuera me obligó a encontrar lo que había dentro, y fue más de lo que imaginaba. Las dos estábamos allí, en medio de la fila del banco, dos mujeres que habían sufrido colapsos, pero que se estaban reconstruyendo, y había una fuerza en ese encuentro, una confirmación silenciosa de que sí, es posible, de que sí, vale la pena. Y eso me recordó algo que decía mi abuela: la vida te rompe, pero es precisamente en las grietas donde entra la luz. Durante mucho tiempo, intenté ocultar mis grietas, intenté recomponerlas con fuerza de voluntad, negación y esfuerzo excesivo. Creía que mostrarme rota era señal de debilidad, pero ahora lo entiendo. Las grietas no son fracasos, son la prueba de que has vivido. Son espacios por donde puede entrar la luz. Son oportunidades para reconstruir de una manera nueva, más auténtica, más propia. Y cuando aceptas tus defectos, cuando dejas de intentar ser perfecto y te permites ser real, sucede algo mágico. Te vuelves completo de una manera en que nunca antes lo fuiste, porque completo no significa sin marcas, significa completo, exactamente con las marcas que tienes. Entonces, volviendo a esa frase del mural, necesito ser fuerte, pero no sé cómo. Si pudiera sentarme con ese chico, contigo, con mi yo más joven de hace años, diría: no necesitas saber cómo ser fuerte antes de empezar. La fuerza no se aprende en un manual, se descubre en medio de la lucha, día a día, pequeña decisión a la vez. La fuerza no consiste en no caer nunca. Se trata de tener el coraje de levantarse después de caer, tantas veces como sea necesario. La fuerza no consiste en cargar con todo solo. Se trata de tener la humildad de pedir ayuda, compartir la carga y aceptar que tienes límites y que eso no te hace menos. La fuerza no consiste en ocultar el dolor. Se trata de tener el coraje de sentir, procesar y sanar, incluso cuando duele, sobre todo cuando duele. La fuerza no consiste en ser invencible. Se trata de ser vulnerable y seguir intentándolo a pesar de todo. Y la fuerza, sobre todo, reside en elegir la verdad. La verdad sobre quién eres, sobre lo que sientes, sobre lo que puedes y no puedes hacer. Porque la mayor prisión no es ser débil, es fingir ser fuerte cuando no lo eres. Y la mayor libertad no es ser perfecto, es ser fiel a uno mismo. Y eso me lleva de vuelta al principio de nuestra conversación, cuando te dije que a veces la verdad que más nos libera es precisamente la que más evitamos ver. ¿Cuál es tu verdad? ¿El que conoces está ahí, llamando a la puerta, pero sigues fingiendo no escuchar? Quizás estés demasiado cansado y necesites parar. Podría ser que estés en una relación que te disminuye. Podría ser que estés en un trabajo que te esté agotando el alma. Puede ser que estés viviendo la vida que otros esperaban de ti, no la vida que deseas. Podría ser que estés tan ocupado cuidando a todos los demás que te hayas olvidado de cuidarte a ti mismo. Sea cual sea tu verdad, seguirá llamándote. Aparecerá en pequeñas señales, en una frase garabateada, en un cansancio que no desaparece, en una lágrima que se escapa sin que sepas por qué. Y puedes seguir ignorándolo, puedes seguir barriéndolo bajo la alfombra, puedes seguir fingiendo que no lo ves, pero déjame decirte algo. Tu verdad no va a desaparecer.
solo se hará más fuerte, más insistente, más imposible de ignorar, hasta que un día, de alguna manera, explotará. Y entonces no tendrás más remedio que afrontarlo. ¿Por qué no afrontarlo ahora? A tu tiempo, a tu manera, pero acéptalo, porque cuanto más lo pospongas, más difícil se vuelve y más partes de ti se pierden en el camino. Mereces vivir una vida alineada con tu verdad, una vida donde no tengas que fingir, una vida donde simplemente puedas ser tú mismo. Y sé que da miedo, porque cuando enfrentas tu verdad, las cosas cambian, las relaciones cambian, las prioridades cambian, la vida misma cambia. Pero te pregunto, ¿qué es más aterrador? ¿Cambiar o pasar el resto de tu vida siendo una versión editada y disminuida de quién eres realmente? Antes de terminar, quiero contarles qué pasó con ese mural. Semanas después de escribir bajo esa frase, volví a esa casa y vi que había algo nuevo. El niño había escrito: "Gracias por verme". 4 palabras, pero dijeron tanto, porque en el fondo eso es lo que queremos, ¿no? Ser vistos, ser reconocidos, saber que no estamos solos en la lucha. Y por eso compartí esta historia contigo, porque quiero que sepas que no estás solo. Miles de mujeres cargan con las mismas cargas invisibles, se exigen la misma fuerza imposible, se pierden entre tantas obligaciones y expectativas. Y es hora de cambiar eso, de iniciar una conversación honesta sobre lo que realmente significa ser fuerte, sobre lo que realmente significa tener valor, sobre lo que realmente significa vivir una vida que valga la pena. Es hora de dejar de fingir que todo está bien cuando no es así. Es hora de dejar ir lo que no es tuyo. Es hora de volver a tu interior y reconocer a la increíble mujer que siempre ha estado ahí, esperando ser vista. Así que dime ahora en los comentarios, ¿cuál fue la frase, el momento, la señal que te hizo detenerte y pensar: espera, algo tiene que cambiar? ¿Fue una frase en un mural como el mío? ¿Fue un cansancio que no desaparece? ¿Fue un momento de claridad en medio del caos? Compártelo aquí, porque cuando compartimos nuestras historias, cuando nos permitimos ser vulnerables, creamos conexiones reales. Y estas conexiones nos recuerdan que no estamos solos. Si este video te conmovió de alguna manera, si te hizo reflexionar, si te hizo sentir reconocido, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Hay mucho más de qué hablar aquí, mucha más verdad que compartir, mucho más camino por recorrer. Y comparte esto con esa amiga que sabes que necesita escucharlo, porque hay mujeres a tu alrededor que llevan cargas que ni siquiera imaginas. Y quizás esta historia sea justo lo que necesita para dar ese primer paso. Terminaré con una última cosa. ¿Recuerdas aquella taza rota de Doña Mariana? La que estaba pegada con cinta adhesiva. Tiempo después, me dijo que había comprado tazas nuevas, hermosas, intactas, sin grietas. Y le pregunté: ¿y esa taza rota la tiraste? Ella sonrió. No, sigue ahí, pero ahora la veo diferente. Ya no me recuerda lo roto, me recuerda lo que sigue en pie, incluso roto, lo que sobrevive, incluso agrietado. Y creo que eso es todo. La vida nos destrozará, a veces en pedazos pequeños, a veces en pedazos grandes. No hay forma de evitarlo, es parte de la vida. Pero podemos elegir qué hacer con esas piezas. Puedes ocultarlos, fingir que no existen, intentar pegarlos rápidamente de nuevo con lo que tengas a mano. O puedes observar con atención, reconocer las grietas y decidir que, incluso agrietado, incluso imperfecto, incluso roto en algunos puntos, sigues siendo valioso, sigues siendo completo, sigues siendo tú, y que tus grietas no te definen, solo cuentan tu historia. Una historia de lucha, de supervivencia, de coraje, una historia que merece ser honrada, no ocultada. Así que honra tu historia, honra tus defectos, honra a la mujer que eres, con todo lo que has pasado, con todo lo que llevas encima, con todo lo que has sobrevivido. Porque tú, tal y como eres, con grietas y todo, eres suficiente. No porque hagas mucho, no porque seas perfecto, pero simplemente porque existes. Y esa es la verdad que más nos hace libres. La verdad es que no necesitas demostrar tu valor. Tú ya eres valioso, siempre lo has sido y siempre lo será. No importa lo que te depare la vida, no importa cuántas grietas aparezcan, sigues siendo preciosa y es hora de que lo creas.
Gracias por acompañarme durante esta conversación, por permitirte escuchar, reflexionar y sentir. Eso en sí mismo es un acto de valentía. Así que adelante, haz el ejercicio que te sugerí. Escríbelo en un papel, habla con alguien, da un pequeño paso hacia tu verdad, porque tu vida te espera, la vida real, la vida verdadera, la vida que es verdaderamente tuya. Y comienza en el momento en que decides dejar de fingir y empezar a vivir. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces cuídate, de verdad, no automáticamente, pero intencionalmente, con amor, con la misma compasión que les ofreces a todos, porque te lo mereces, siempre lo merecías. Un fuerte abrazo y coraje.